Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de gestión holística del conflicto. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaré hablando con ustedes sobre la elocuencia. La elocuencia es una facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Pero la elocuencia tiene muchas ventajas si la incorporamos a la vida profesional y familiar. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla con elocuencia, encuentra las palabras para expresar el mensaje que está transmitiendo de tal manera que quien escucha recibe exactamente la idea de lo que se desea expresar. Para ello, la persona que comunica, tiene que tener algunas cosas que debe de trabajar. Por ejemplo, contar con un vocabulario amplio que permita tener opciones de palabras que se ajusten específicamente a la idea que quiere expresar. Por ejemplo, no es lo mismo sentir alegría que sentir gozo, que sentir regocijo o sentir júbilo. Hay diferencias sutiles entre cada palabra para describir diferentes cosas del ser humano. Y esta riqueza de vocabulario ofrece el repertorio adecuado para una comunicación más elocuente. Otro aspecto necesario para la elocuencia es el conocimiento, por ejemplo, de los verbos y sus tiempos verbales. Parece algo que no tiene importancia, pero el tiempo verbal es muy importante para comunicarnos, porque sitúa la acción que describimos en un tiempo verbal determinado. Por ejemplo, el pretérito simple se utiliza para narrar una acción puntual que empezó y terminó en el pasado, mientras que un pretérito imperfecto, por ejemplo, indica una acción que duró un tiempo en el pasado, pero es habitual, es decir, que se repite varias veces. Y bueno, como este caso, pues imagínense, tenemos muchísimos tiempos verbales que nos sirven para cosas distintas. Entonces es importante comprender poco a poco más tiempos verbales para poder hablar justo lo que queremos decir. Además, podemos ir incorporando la gramática del idioma y la sintaxis. ¿Por qué? Porque es necesario para estructurar las ideas que buscamos expresar. Pero más allá de la forma, nos encontramos con el mensaje que queremos decir en sí. ¿Por qué? Cuando lo que comunicamos es caótico, o cuando no hay un argumento definido, o cuando las emociones están sobrepasando al mensaje, lo que resulta es que comunicamos algo y el otro percibe otra cosa distinta. Esto termina creando fallas en la comunicación, distorsión en donde las personas se dicen cosas distintas a lo que quieren decir y reciben cosas distintas a lo que quisieron decir. Entonces, para ser elocuentes, es decir, muy eficientes en la comunicación, necesitamos habilidades de lenguaje, habilidades de expresión, ya sea verbal, corporal o de comunicación digital, o sea, todo lo que hoy hacemos de manejarnos en línea, en mensajes de texto. Necesitamos también habilidades para la gestión de todas nuestras inteligencias múltiples. Necesitamos ser congruentes en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que expresamos. Necesitamos enfocarnos en el momento presente que estamos comunicando. Es decir, no puedes decir algo hoy sintiendo, por ejemplo, culpa por algo del pasado o teniendo ansiedad por algo que puede pasar en el futuro, porque entonces no estás ahí, no estás en el presente comunicando. Pusiste un piloto automático que es el que habla y las demás personas lo saben, lo sienten cuando estás hablando. Es muy distinto cuando estás en el presente enfocado, atendiendo la comunicación que estás haciendo. La presencia en tiempo real es necesaria, la presencia emocional es necesaria, la presencia de eso que es lo mejor de ti en el momento de expresarte es necesario. Si hablas y estás conectando tu mente, tu corazón, tus sentimientos, llegarás al otro. La persona te sentirá y te entenderá perfectamente. Podrá comprender el mensaje y reaccionar en consecuencia tal como tú lo esperas.
Todo esto es para que podamos gestionar mejor los conflictos. ¿Por qué? Porque serían mucho más manejables si logramos desarrollar un poco más nuestra elocuencia. Así, la próxima vez que estés en un conflicto y que necesites expresar algo que, por ejemplo, te esté causando tensión, entonces detente un momento, respira y piensa. Lo que yo tengo que decir es importante. Puedes pensar también que sabes cómo decirlo. Perfectamente sabes cómo decir lo que quieres decir y estás ahí en ese momento para poderlo decir. Despójate de todo lo que puedas, del drama, de ira, de las culpas y de todas las emociones que te están desenfocando. Respira profundo otra vez y empieza a expresarte. Con este poco de momento de calma, de coherencia, de congruencia, poco a poco irás desarrollando la elocuencia y claro, ampliando poco a poco también nuestro vocabulario. Cuando encuentres una palabra que te llama la atención, busca la definición y de esta manera la podrás ir entendiendo y podrás ir incorporando nuevas palabras. También puedes aprender poco a poco reglas del idioma. No sé, nuevas palabras, cómo usarlas, y poco a poco ir incorporándolas a nuestro conocimiento, incorporarlas a la forma en la que hablamos. De repente pienso, por ejemplo, que a veces usamos palabras sin saber exactamente por qué o cómo las usamos. Pienso que a veces, por ejemplo, al escribir podemos decir sin embargo, o podemos decir un por tanto, o podemos decir alguna otra forma en la que estamos hilando ideas, pero no sabemos por qué. No se usa un por tanto de la misma manera que un sin embargo. Sirven para cosas distintas. Entonces, eso tan simple como preguntarnos qué significa ese concepto, qué significa esa palabra, cómo lo puedo usar en mi idioma, pues va ampliando tu capacidad, va ampliando la forma en la que te puedes expresar y todo para qué nos sirve. Uno, en el tema que les digo, para ser más elocuentes y dos, para gestionarnos mejor. En el momento de tener un conflicto y poder expresarnos es una ventaja competitiva ante otra persona que puede estar en un conflicto que no puede expresarse con claridad. Bueno, pues esta es la idea de hoy para aumentar nuestra cultura de paz a través de la elocuencia y muchas gracias por escucharme. Soy Carla Sáenz.